El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica crónica que afecta el estado de ánimo y se caracteriza por la alternancia entre episodios depresivos y maníacos. Los episodios depresivos se manifiestan con tristeza extrema, falta de energía, apatía y pensamientos negativos, mientras que los episodios maníacos incluyen euforia, hiperactividad, impulsividad y alteraciones en la percepción de la realidad. En algunos casos, la persona puede experimentar episodios mixtos, donde se presentan síntomas de manía y depresión de manera simultánea. Clasificación y criterios diagnósticos. El diagnóstico del trastorno bipolar varía según los sistemas de clasificación utilizados. CIE-10, Clasificación Internacional 10 de Enfermedades. Requiere al menos 2 episodios de alteración del estado de ánimo, siendo obligatorio que al menos uno de ellos sea de manía. DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Basta con un solo episodio de manía para confirmar el diagnóstico. Es importante aclarar que el trastorno bipolar no implica un cambio de personalidad, como se suele creer erróneamente, sino que es un trastorno del estado de ánimo distinto de los trastornos disociativos. Trastornos del estado de ánimo. El estado de ánimo de una persona fluctúa de manera natural, pero cuando los cambios son extremos, recurrentes y afectan la funcionalidad de la vida diaria, se consideran trastornos del estado de ánimo. Estos se clasifican de acuerdo con los principales sistemas de diagnóstico. CIE-10. Episodio maníaco, trastorno afectivo. Bipolar. Episodio depresivo, trastorno depresivo, recurrente, trastornos persistentes del humor, distimia y ciclotimia, trastornos mentales y conductuales asociados al puerperio, DSM-MI, trastorno disruptivo de la desregulación del humor, trastorno depresivo, mayor, trastorno disfórico, premenstrual, trastorno bipolar, tipo IMO, trastorno bipolar, tipo segundo, distimia, trastorno depresivo persistente, ciclotimia, trastorno ciclotímico, epidemiología. El trastorno bipolar afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y suele manifestarse en la adolescencia o en la adultez temprana. Su prevalencia es similar en hombres y mujeres, aunque algunos estudios sugieren que el trastorno bipolar tipo segundo es más frecuente en mujeres. Una de las principales complicaciones de la enfermedad es la alta tasa de suicidio, lo que hace fundamental un diagnóstico y tratamiento oportunos. Etiología, causas y factores de riesgo. Aunque la causa exacta del trastorno bipolar no se conoce completamente, se han identificado múltiples factores de riesgo. Factores genéticos. Existe una predisposición hereditaria, con un mayor riesgo en personas con antecedentes familiares de trastornos del estado de ánimo. Se han identificado varios genes relacionados con el desarrollo de la enfermedad, como CACNA1C, ODZ4 y NCAN. Factores biológicos. Desequilibrio en neurotransmisores, que son sustancias químicas encargadas de regular el estado de ánimo. Serotonina, relacionada con el bienestar y la calma. Noradrenalina, influye en la energía y la respuesta al estrés. Dopamina, asociada con la motivación y el placer. GABA, un neurotransmisor inhibidor que equilibra la excitación neuronal. Alteraciones en el sistema endocrino, como desequilibrios en las hormonas tiroideas, del crecimiento y el cortisol, hormona del estrés. Factores psicosociales, situaciones de estrés emocional en el ámbito familiar o laboral. Experiencias traumáticas, como abuso, negligencia o la pérdida de un ser querido. Fisiopatología. El mecanismo exacto del trastorno bipolar aún no está completamente comprendido, pero se han identificado alteraciones en diversas estructuras y procesos cerebrales. Disfunción en la regulación de neurotransmisores, principalmente dopamina y glutamato. Problemas en la transducción de señales intracelulares que afectan la comunicación entre neuronas. Alteraciones en circuitos cerebrales clave, como sistema límbico, regulación de emociones,
estriado, control del movimiento y la motivación. Corteza prefrontal, relacionada con la toma de decisiones y el autocontrol. Tipos de trastorno bipolar. Trastorno bipolar, tipo I. Se caracteriza por episodios maníacos intensos que duran al menos una semana, seguidos de episodios depresivos de al menos 2 semanas. Puede provocar un deterioro significativo en la vida personal, laboral y social. Trastorno bipolar, tipo 2 alterna entre episodios de hipomanía, una forma más leve de manía, con una duración mínima de 4 días, y episodios depresivos profundos. Aunque es menos grave que el tipo 1, la fase depresiva suele ser intensa y debilitante. Trastorno bipolar, de ciclaje rápida. Se caracteriza por alternancia de síntomas maníacos y depresivos en un periodo menor a 72 horas. Otras variantes. Episodio mixto. Los síntomas maníacos y depresivos ocurren simultáneamente. Trastorno ciclotímico, alternancia entre episodios de hipomanía y depresión leve. Los síntomas del trastorno bipolar dependen del estado en el que se encuentre la persona. Polo depresivo, tristeza extrema y llanto frecuente, apatía y falta de interés en actividades que antes generaban placer, fatiga persistente y falta de energía. Sentimientos de culpa, inutilidad y baja autoestima, pensamientos negativos recurrentes, incluyendo ideas suicidas, polo maníaco, euforia extrema y sensación de invulnerabilidad, hiperactividad, habla acelerada y menor necesidad de dormir, impulsividad y toma de decisiones arriesgadas, ideas de grandeza y pensamientos acelerados, dificultad para concentrarse en tareas específicas. Hipomanía. Se presentan los mismos síntomas de la manía, pero con menor intensidad y sin afectar significativamente la funcionalidad de la persona. El trastorno bipolar es una enfermedad compleja que requiere un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, ya que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del paciente y de su entorno. El diagnóstico del trastorno bipolar es clínico y se basa en la observación del paciente, su historial médico y los antecedentes familiares, ya que en muchos casos existen antecedentes similares en la familia. Para establecer el diagnóstico, se emplean los criterios del DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, o del CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Diferencias clave entre DSM-QI y CIE-10. DSM-5 permite el diagnóstico con un solo episodio maníaco. CIE-10 requiere al menos 2 episodios maníacos intercalados. Para este análisis, se seguirán los criterios del DSM-V. Criterios diagnósticos del trastorno bipolar. Trastorno bipolar tipo I. Se ha cumplido al menos un episodio maníaco. La presencia de episodios maníacos y depresivos no se explica mejor por esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme, delirante u otro trastorno psicótico. Trastorno bipolar tipo 2. Se ha cumplido al menos un episodio hipomaníaco. Nunca ha habido un episodio maníaco. La presencia de episodios hipomaníacos y depresivos no se explica mejor por otro trastorno psicótico. Los síntomas de depresión o la alternancia entre episodios depresivos e hipomaníacos causan sufrimiento significativo o afectan la vida social, laboral u otras áreas importantes. Criterios para los episodios. Episodio maníaco. Duración, mínimo 1 semana, o cualquier duración, si requiere hospitalización. Síntomas, mínimo 3 o 4, si el estado de ánimo es solo irritable. Autoestima inflada o grandiosidad. Disminución de la necesidad de sueño, verborrea excesiva o necesidad constante de hablar. Fuga de ideas o pensamiento acelerado, distractibilidad, aumento de actividad dirigida a objetivos o agitación psicomotora, impulsividad con alto riesgo, gastos excesivos, conductas sexuales peligrosas, inversiones insensatas, impacto, causa deterioro grave en la vida social o laboral. Puede requerir hospitalización para prevenir daño a sí mismo o a otros. Puede haber síntomas psicóticos. No es atribuible a sustancias o condiciones médicas.
Episodio hipomaníaco. Duración: mínimo 4 días consecutivos. Síntomas: mínimo 3 o 4 si el estado de ánimo es solo irritable. Autoestima inflada o grandiosidad. Reducción de la necesidad de sueño. Verborrea excesiva. Fuga de ideas o pensamientos acelerados. Distractibilidad. Aumento de actividad dirigida a objetivos o agitación psicomotora, conductas impulsivas con riesgo. Impacto: no causa deterioro grave, pero es observable por otros. No requiere hospitalización, ni presenta síntomas psicóticos. No es atribuible a sustancias o condiciones médicas. Episodio depresivo. Duración: mínimo 2 semanas. Síntomas: mínimo 5, incluyendo al menos uno de los primeros 2. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Alteraciones en el peso o apetito. Insomnio o hipersomnia. Agitación o enlentecimiento psicomotor. Fatiga o pérdida de energía. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Impacto: causa sufrimiento significativo y afecta la vida diaria. No es atribuible a sustancias o condiciones para descartar otros diagnósticos. Se recomienda realizar estudios clínicos, exámenes de laboratorio, hemograma completo, para descartar anemia, TGO por TGP, TSH y T4 libre, evaluación de la función hepática y tiroidea, electrolitos y función renal, evaluación de sodio, potasio, creatinina y urea, hepatitis B y C, para descartar infecciones, PCR y FAN, evaluación de enfermedades autoinmunes, glicemia en ayuno, para descartar diabetes, ácido fólico y vitamina B12, para descartar deficiencias vitamínicas, estudios por imagen resonancia magnética nuclear, RMN, o tomografía computarizada, TC, cerebral, para descartar tumores o accidentes cerebrovasculares. Otros, electroencefalograma, EEG, para descartar epilepsia. Resultado esperado: no se encuentran alteraciones específicas en estos exámenes. Diagnóstico diferencial: el trastorno bipolar debe diferenciarse de otras patologías que pueden presentar síntomas similares: trastorno depresivo mayor, síndrome maníaco, psicosis y esquizofrenia, trastornos de ansiedad, hipotiroidismo o hipertiroidismo, diabetes e insuficiencia renal, abuso de sustancias, deficiencias vitamínicas, B1, B12, HIV, sífilis, lupus y otras enfermedades autoinmunes, enfermedades cerebrales o cardíacas, AOSI, tumores, miocardiopatías. Complicaciones: si no se trata adecuadamente, el trastorno bipolar puede llevar a múltiples complicaciones. Abuso de drogas: muchas personas recurren al consumo de sustancias para intentar manejar los síntomas. Suicidio: entre un 25% y 50% de las personas con trastorno bipolar intentan suicidarse, y aproximadamente un 11% lo logra. Mayor gravedad si hay consumo de sustancias. El abuso de alcohol o drogas empeora la evolución de la enfermedad. Pronóstico: el pronóstico del trastorno bipolar depende de varios factores: alta tasa de recaídas sin un tratamiento adecuado, mayor riesgo de mortalidad debido al suicidio o a complicaciones asociadas, peor evolución si hay abuso de sustancias, mejor pronóstico con un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. El diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes con trastorno bipolar. El tratamiento del trastorno bipolar es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de complicaciones graves, como el suicidio. Dado que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte por suicidio, el médico debe evaluar cuidadosamente la necesidad de hospitalización en casos severos. El abordaje terapéutico combina el uso de fármacos estabilizadores del estado de ánimo con psicoterapia. Los medicamentos más comúnmente utilizados incluyen el carbonato de litio,
el ácido valproico y la carbamazepina. Además, el apoyo familiar y social es esencial para mejorar la adherencia al tratamiento y reducir las recaídas. El tratamiento debe ser multidisciplinario, involucrando psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales. Se recomienda siempre contar con el respaldo de la familia para fortalecer la red de apoyo del paciente. La psicoterapia desempeña un papel clave en la recuperación, siendo la terapia cognitivo-conductual una de las más efectivas en la regulación emocional y la prevención de recaídas. En cuanto al tratamiento farmacológico, los estabilizadores del estado de ánimo son la primera línea terapéutica. En la mayoría de los casos, se emplea un solo medicamento, aunque en situaciones más graves puede ser necesario combinarlos. El carbonato de litio se administra en comprimidos de 300 miligramos con una dosis inicial de un comprimido cada 12 horas. Antes de iniciar el tratamiento, es necesario realizar un hemograma, medir electrolitos y evaluar la función renal y tiroidea. Posteriormente, se recomienda controlar los niveles sanguíneos una semana después de iniciar el tratamiento y cada 4 meses en adelante, con la precaución de medirlos 12 horas después de la última dosis para evitar intoxicaciones. El ácido valproico se presenta en comprimidos de 250 miligramos, 300 miligramos o 500 miligramos, con una dosis inicial de 250 miligramos cada 12 horas. Su monitorización incluye controles regulares de niveles sanguíneos, hemograma y función hepática, que deben realizarse cada 4 meses. La carbamazepina se prescribe en comprimidos de 200 miligramos o 400 miligramos, con una dosis inicial de 200 miligramos cada 12 horas. En este caso, se recomienda realizar controles hematológicos y de función hepática y renal cada 2 semanas al inicio del tratamiento y posteriormente en el trastorno bipolar. Es un tema controversial, ya que pueden inducir episodios maníacos. En los casos en que el paciente presente síntomas psicóticos, se recomienda añadir antipsicóticos como la olanzapina o la risperidona. La olanzapina se administra en comprimidos de entre 2,5 y 10 miligramos, con una dosis recomendada de 10 a 15 miligramos una vez al día. La risperidona, por su parte, se presenta en comprimidos de 1 miligramo, 2 miligramos o 3 miligramos, con una dosis inicial de 2 miligramos al día, ajustable hasta 6 miligramos diarios. En los casos graves y refractarios, puede considerarse la electroconvulsoterapia. Algunos criterios determinan la necesidad de hospitalización. El riesgo de suicidio es el más importante y debe evaluarse en cada consulta. También se recomienda hospitalizar a los pacientes con episodios graves que afecten su vida diaria, aquellos que representen un riesgo para terceros o en quienes el diagnóstico no sea claro. El abuso de sustancias, la incapacidad para seguir el tratamiento y la falta de apoyo familiar son otros factores que pueden justificar la hospitalización. El seguimiento del paciente con trastorno bipolar debe ser intensivo, debido al alto riesgo de suicidio y recaídas. Los niveles sanguíneos de los fármacos deben controlarse periódicamente, según el medicamento. En el caso del litio, el primer control se realiza una semana después de iniciar el tratamiento y luego cada 4 meses. Para el ácido valproico, los controles se llevan a cabo con la misma frecuencia. La carbamazepina requiere un primer control 2 semanas después del inicio del tratamiento y controles posteriores cada 3 meses. Un ejemplo de prescripción médica en consulta ambulatoria para una paciente de 25 años en fase maníaca incluiría la indicación de carbonato de litio, con la recomendación de tomar un comprimido de 300 miligramos cada 12 horas. En un contexto de hospitalización, como el caso de un hombre de 32 años, con episodio depresivo y riesgo suicida, se indicaría dieta oral general, carbonato de litio, 300 miligramos vía oral cada 12 horas, con alternativas como la carbamazepina o el ácido valproico, haloperidol, 5 miligramos intramuscular
según criterio médico, contención mecánica, si fuera necesario, y psicoterapia obligatoria durante la hospitalización. El tratamiento del trastorno bipolar requiere un abordaje integral que combine psicoterapia y estabilizadores del estado de ánimo. La hospitalización es fundamental en casos graves, especialmente cuando hay riesgo de suicidio o abuso de sustancias. Además, un seguimiento riguroso es esencial para prevenir recaídas y optimizar la respuesta al tratamiento.